Buenos días, bienvenidos una vez más a uno de mis caóticos vídeos de mi canal de YouTube. Hoy estamos grabando desde el monasterio de Rila, en Bulgaria. Este monasterio es patrimonio de la humanidad y es un lugar muy interesante y muy bonito de ver. Fue uno de los puntos de peregrinaje más importantes aquí en el centro de Bulgaria y ahora es un centro de reflexión. Hoy desde este monasterio quería hacer una reflexión con vosotros. Estaba antes comentando con mi compañero Misa, con el que estoy viajando ahora mismo, cuál es la clave a la hora de perseguir tus sueños, a la hora de luchar por lo que queremos. Y aunque es muy popular el hecho de decir no rendirse, muchas veces no entendemos qué quiere decir no rendirse. No rendirse no significa hacer siempre las cosas de la misma manera, porque cuando hacemos algo nuevo estamos aprendiendo y ese proceso nos va a enseñar cómo mejorar a la hora de hacer las cosas y vamos a descubrir que van a haber nuevos caminos que nos van a llevar directamente a nuestro destino. Probablemente el primero que cojamos no sea uno de esos caminos, pero aprendiendo de esta manera encontraremos esos caminos y hay que tener los ojos bien abiertos para poder encontrarlos. Cuando vemos que no hay solución, no quiere decir que nos tenemos que rendir y parar. Lo que quiere decir es que hay un camino ahí fuera que no estamos viendo, que no somos capaces de ver. Por lo tanto, la regla número 1 es no rendirse, es ser capaz de ver esos caminos. Sin embargo, no rendirse a veces es algo complicado. Por eso yo encontré esta segunda regla que me está ayudando mucho. Y esta segunda regla es quemar tus barcos. ¿Qué quiere decir con quemar tus barcos? La idea viene de los colonizadores españoles que fueron a las Américas y su objetivo era colonizar las tierras, quedarse allí y crear una vida nueva. Los capitanes de los barcos, cuando llegaban a esos sitios, lo que hacían era quemar los barcos, de forma que no había vuelta atrás a España. No podemos rendirse deja de ser una opción. Por ejemplo, aquí tenemos a la persona Joan Rulski, si no lo he dicho mal, a la persona a la cual está dedicado este monasterio. John o Juan llegó en Bulgaria a este monasterio, a estas tierras, y estuvo viviendo durante muchísimos años, 12 creo que eran, en la cueva rezando y siendo constante en su objetivo. A veces no hay que irnos a una cueva a vivir para conseguir nuestros sueños, pero él nunca dio marcha atrás. Cuando quemamos nuestros barcos, cuando no hay esa posibilidad, estamos lanzándonos directamente hacia nuestros objetivos. Y entonces ocurre algo muy interesante, como en este viaje que hago en autostop, no puedo dar marcha atrás. Hay una sensación nueva en nuestros estómagos y nos estamos enfrentando continuamente a la incertidumbre, algo nuevo. Pero a la vez que hacemos eso, estamos creciendo por dentro. Para mí me ha servido mucho y al final te das cuenta de que siempre hay un camino por el que avanzar, siempre vas a encontrar una solución. Cuando he empezado este viaje, he quemado mis barcos y no hay vuelta atrás. Y eso me crea mucha tensión, me crea mucho estrés, porque van a haber muchos desafíos que tengo que manejar de una manera u otra y no sé cómo. Sin embargo, mi experiencia me ha demostrado que esa solución acaba apareciendo, porque cuando te enfrentas a lo desconocido, tu cerebro siempre está buscando la forma de avanzar. Y al hacer eso, atraes esa solución. Por lo tanto, no ha habido obstáculo, no ha habido inconveniente que me haya impedido avanzar hasta el momento. Y va a ser siempre así. Cuando temas tus barcos, estás lanzado directo por tu objetivo. De hecho, ahora para volver, con mi amigo Misa, vamos a hacer autostop, que es algo que él nunca ha hecho. El último autobús sale a las 3 y vamos a perderlo a propósito, de forma que para salir de esta montaña la única manera sea volver en autostop. Ya veréis, vamos a quemar nuestros barcos y al final de este vídeo haré otra toma estando los dos juntos en Sofía. Tan seguro estoy de ello. Muchas gracias por seguirnos. Registraros si os interesa seguir las aventuras de mi viaje, darle me gusta y compartir. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.